El número áureo aparece en la naturaleza, en el arte, en la arquitectura, en el universo, en ti, en mí y prácticamente en todo lo que nos parece bello. Actualmente es simbolizado con la letra griega Pi. Este símbolo griego lo podemos encontrar de estas dos maneras. Aunque significan lo mismo, lo único que los diferencia es que uno está escrito en mayúscula y el otro en minúscula. Pero aparte de estos símbolos, para ser representado el número áureo, tuvo diversos nombres a lo largo de la historia, como ser razón extrema y media, razón áurea, la divina proporción, el número de oro e incluso el número de Dios. Antes se lo simbolizaba con la letra griega tau, que significa corte o sección, hasta que en 1900 el matemático Mark Barr usó este símbolo en honor al escultor más famoso de Grecia, Fidias. Este símbolo era la primera letra de su nombre en griego. Se le concedió este honor a Fidias, ya que la belleza de sus esculturas se le atribuían al número áureo. Este número nos recuerda las raíces de las matemáticas. Recordemos que toda ciencia partió en un inicio de la filosofía, hasta que se independizaron oficialmente en la Revolución Científica en el siglo XVII. Sabemos que uno de los propósitos de la filosofía era tratar de entender la vida misma y conectarnos con ella. Posteriormente, la matemática con las demás ciencias se independizaron y podemos ver que ahora realmente parece una rama muy separada de la filosofía, ya que es muy específica y especializada en sí. Pero volvemos a la raíz de la matemática con este número, ya que guarda un secreto, una geometría sagrada, que nos conecta con el mundo y la vida, tal cual la filosofía tenía como uno de sus propósitos iniciales. Nos permite entender una de las múltiples cuestiones de la vida, la geometría de la belleza. Es un número irracional, como pi o e. Tiene infinitos números decimales. Su valor mediante decimales es 1.618033988789894 y así podemos seguir hasta el infinito sacando decimales no periódicos. Ya que es irracional, podemos obtener este valor mediante la siguiente expresión: 1 más raíz de 5 entre 2. Pero, ¿cómo es que llegamos a tener una expresión como esta? ¿Y este valor para un número tan sagrado como este? Para responder esta pregunta, acompáñame a ver la historia del número áureo. El número áureo ha fascinado a varias culturas y sociedades a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, el matemático Euclides dio la primera definición y estudio formal de este número en su tratado matemático Los Elementos, cuya publicación fue aproximadamente en el año 300 antes de la era cristiana, en la definición 3 de su libro sexto, con la siguiente definición. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Para entender completamente esta definición, repasemos los conceptos de razón y proporción. Razón: cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí. Es decir, que es una división de dos números comparables. Por ejemplo, podemos comparar el 4 con el 2 de la siguiente manera. Por cada 4 unidades tenemos 2 unidades, es decir que tendríamos en un grupo de 4 unidades, si agrupamos cada unidad de 2 en 2, entonces nos quedan 2 grupos separados de manera visual. Por eso es que el resultado de esta división es 2, porque hay 2 grupos en total. Podemos leer esta razón también como 4 es a 2. Proporción: igualdad entre dos razones. Es decir que son 2 razones o 2 divisiones que nos dan el mismo resultado. Por ejemplo, podemos crear una igualdad con la razón anterior, 4 medios, e igualarla a 16 octavos, ya que ambas razones nos darían el mismo resultado. Entonces la proporción es verdadera. De manera visual tenemos 4 partes divididas en grupos de 2. Y por la otra razón tenemos 16 partes divididas en grupos de 8, que nos da el siguiente gráfico. Vemos que son iguales, comprobando que son equivalentes. Podemos leer esta proporción como 4 es a 2 como 16 es a 8. Este como es el que nos indica la igualdad de las razones o la proporción. Ahora vamos parte por parte con la definición de Euclides. Se dice que una recta, imagínense una recta, ha sido cortada, vamos a dividirla en 2 segmentos, en extrema y media razón. Esta nos indica el nombre que se le da a la proporción. Cuando la recta entera es el segmento mayor, se refiere a una división entre la recta entera, es decir, a más b, y la recta mayor, es decir, a en este caso. Y este como nos dice que habrá una igualación entre las razones o una proporción. El segmento mayor es al segmento menor. Esta vez es una razón del segmento mayor a y el menor b. Esto nos da la siguiente igualdad. A esta recta la llamamos la recta áurea, ya que está en proporción con el número áureo. Estas divisiones tienen la propiedad de que ambos resultados, cuando tengamos sus valores, nos darán el número áureo. Pero se darán cuenta que la definición de Euclides es algo extensa, por lo tanto vamos a resumirla en el todo es a la parte como la parte al resto, que sería la misma definición de Euclides pero un tanto más acortada.
Aplicándola, el todo es a más b, la parte es a y el resto es b. Podemos obtener el número áureo de esta igualdad. Para ello, primeramente separemos esta igualdad. De la primera igualdad podemos separar la suma a más b de la fracción en dos fracciones diferentes. Podemos simplificar la primera fracción, quedando como resultado 1. Podemos reemplazar a más b de la primera ecuación por phi, ya que esta equivalencia nos indica la segunda igualdad. Del lado de la segunda igualdad nos damos cuenta de que si invertimos la igualdad, elevando a menos 1 a ambos términos, tenemos uno de los elementos de la primera igualdad, b sobre a. Reemplazando el elemento b sobre a por 1 sobre phi, tenemos una tercera igualdad que multiplicándola por phi nos da la conocida como ecuación del número áureo. Podemos definir también el número áureo como la solución de esta ecuación. Despejando a phi de esta ecuación, ya sea por el método de la fórmula de Baccara o el método de complementando cuadrados, tenemos la expresión 1 más menos raíz de 5 entre 2. Vamos a tomar solamente el valor positivo de esta solución, que en decimales sería justo igual al número irracional 1.618033988, es decir, el número áureo. Otro personaje importante en esta historia es Luca Pacioli, que fue un matemático y teólogo que le dio el nombre de divina proporción a phi en su obra de Divina Proporción. La divina proporción en español nos plantea 5 motivos por los cuales deberíamos considerar al número áureo como divino. Número 1. La unicidad. Pacioli compara el valor único del número áureo con la unicidad de Dios. Número 2. El hecho de que esté definido por 3 segmentos de recta, Pacioli lo asocia con la Trinidad. 3. La inconmensurabilidad. Para Pacioli, la inconmensurabilidad del número áureo y la inconmensurabilidad de Dios son equivalentes. En matemáticas, inconmensurabilidad hace referencia al hecho de que phi es irracional. Por ejemplo, un número conmensurable sería un número racional en el ámbito matemático. 4. La autosimilitud asociada al número áureo. Pacioli la compara con la omnipresencia e invariabilidad de Dios. Veremos ejemplos de autosimilitud del número áureo más adelante. 5. Según Pacioli, de la misma manera en que Dios creó al universo a través del quinto elemento, representado por el dodecaedro, el número áureo Dios era el dodecaedro. El astrónomo Johannes Kepler, conocido por el desarrollo de un modelo platónico del sistema solar, utilizando los sólidos platónicos, los cuales veremos más adelante, combinó el teorema de Pitágoras con el número áureo de una manera muy brillante. Imaginen un triángulo rectángulo de catetos 1 y raíz de phi, y como hipotenusa tiene el número áureo. Este es el conocido como triángulo de Kepler. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que para cualquier triángulo rectángulo, las medidas de la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos elevados al cuadrado cada uno. Aplicando este teorema con los valores del triángulo de Kepler, tenemos la siguiente igualdad. Desarrollando esa raíz e igualando a 0, tenemos la ecuación del número áureo, que ya nos habíamos encontrado antes, y ya la despejamos demostrando el valor de phi. Generalmente se representa este triángulo de la siguiente manera. Los cuadrados hacen referencia al cuadrado de sus lados. Cualquier número elevado al cuadrado puede ser visto como un cuadrado. La fascinación de Kepler por el teorema de Pitágoras y el número áureo se ve reflejada también en su obra El misterio cósmico, en la siguiente citación. La geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras, el otro la división de una línea entre el extremo y su proporcional. El primero lo podemos comparar a una medida de plata. El segundo lo debemos denominar una joya preciosa, según Johannes Kepler. El matemático alemán Martin Ohm, conocido por ser el primero en desarrollar plenamente la teoría exponencial con números complejos en 1823, fue también hermano del físico y matemático Georg Simon Ohm, el cual contribuyó con su ley de Ohm a la teoría de la electricidad, pero no hay que confundir a estos hermanos. Martin Ohm fue quien hizo el primer uso del adjetivo dorado, áureo o de oro para phi, en la segunda edición de su libro Die reine elementar Mathematik, las matemáticas puras y elementales en español. Hizo uso del término con la siguiente citación. Uno acostumbra llamar a esta división de una línea arbitraria en dos partes como estas la sección dorada. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, creó su conocida sucesión al compararla con la reproducción de conejos. La sucesión se crea así. Partimos por dos unos. Lo sumamos y tenemos 2. Este 2 lo sumamos al 1 anterior. Tenemos 3, que lo sumamos al 2 anterior. Tenemos 5, lo sumamos 3. Tenemos 8, lo sumamos 5. 13, más 8, 21, más 13, 34, más 21, 55. Y así podemos seguir cuanto queramos y obtener la conocida sucesión de Fibonacci.
Su relación con el número áureo ya podemos verla desde aquí, al dividir los términos de la sucesión entre sí, de manera que tenemos que dividir el término siguiente entre el término actual, que nos daría los siguientes resultados. Cada una de las razones entre los términos tiende al número áureo, y eso no es todo. Imaginen un cuadrado de lado 1 por 1, de área 1 al cuadrado, es decir 1, otro de 1 por 1 también. Ahora imaginen al lado 1 de 2 por 2, luego uno de 3 por 3, otro de 5 por 5, 8, 13, 21, 34 y 55. Teniendo estos cuadrados cuyos lados son términos de figura así, tenemos esta estructura. Al rectángulo que contiene los cuadrados se lo conoce como el rectángulo áureo, ya que su lado más grande entre su lado más pequeño da como resultado el número áureo. Ahora imaginen que trazan cuartos de circunferencia dentro de cada uno de los cuadrados, con radio igual al lado de cada cuadrado. Tenemos la llamada espiral de Durero, la cual es una aproximación a una espiral logarítmica. Esta espiral aparece en todas partes de la naturaleza y también del arte, haciendo que todo lo que tenga estas proporciones se aproxime a la belleza. Algunas veces aparece de manera forzada, por eso hay que saber cómo aplicarla bien. Actualmente algunos diseñadores gráficos y fotógrafos utilizan esta espiral y el rectángulo áureo para crear grillas guía para tener unas buenas proporciones con sus diseños y sus fotos. Incluso algunas cámaras tienen por defecto grillas con proporciones áureas. Si no se las tiene, podemos descargarlas en Play Store. Con estas proporciones guía en nuestras cámaras podemos crear fotos más proporcionadas. Pero el rectángulo áureo no necesariamente tiene que ser acompañado de la espiral para tener una buena estética. De hecho, los rectángulos áureos están ya en todas partes de nuestro entorno. Si mides la parte mayor y la parte menor de una de tus tarjetas de crédito, carnes de biblioteca, piscinas, gimnasios o de algún servicio de salud, inclusive alguna portada de libro o cuaderno, y divides sus lados, muy probablemente obtengas el número áureo. Te propongo hacerlo ahora mismo. Ponle pausa al video y vuelve con descubrimientos del número áureo. ¿Ya lo hiciste? Estoy seguro que encontraste algunos rectángulos áureos. Estos rectángulos se usan con frecuencia porque realmente son estéticos por sí mismos. El filósofo y psicólogo Gustav Freischner comprobó esto con un experimento. Él construyó 10 rectángulos con diferentes proporciones y pidió a numerosos observadores que eligieran la mejor y la peor forma de rectángulo. Los rectángulos elegidos como mejor por el mayor número de participantes tenían una proporción áurea, y evidencia que para la mayoría de los participantes, los rectángulos áureos son más atractivos a la vista. Ahora repitamos este experimento. Te mostraré varios rectángulos y califícalos del mejor al peor para ti. Aquí los tienes. Tómate tu tiempo para calificarlos al darle pausa al video. Mostraré los rectángulos áureos en 3, 2, 1. ¿Escogiste alguno de estos? Puede que sí o puede que no, pero lo más probable es que la mayoría de la audiencia haya escogido uno de estos rectángulos. Compruébalo con tus amigos o familia también. Concluimos este video habiendo visto las definiciones y términos que se usaron para referirse al número áureo a lo largo de la historia. Pero ¿qué hay de sus aplicaciones en la geometría, en la arquitectura, en la música, en el arte y la naturaleza? Pues veremos todo esto y más en los próximos videos dedicados a este sagrado número. El tema que se cubrirá en la siguiente parte es 2. La geometría del número áureo.